Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestro querido Eduardo Saquín con el tema únicos, basado en Isaías 41:13. Eduardo, el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo a cada uno. Y bueno, Isaías 41:13 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me encanta especialmente resaltar el hecho que yo al leer aquí esta carta que Dios me envía, la carta que Dios te envía, la palabra de Dios, dice: yo soy tu Dios. No dice: yo soy el Dios de ustedes, yo soy tu Dios personal. Y Dios quiere hacer de nosotros, tener con nosotros una relación personalizada. Porque la palabra de Dios, aunque es leída por millones y millones de personas, es una carta que Dios nos envía a cada uno de nosotros. Es una carta personalizada. David lo expresa muy bien en el Salmo 23, que conocemos de memoria. David no dice: Jehová es nuestro pastor, aunque es cierto, es nuestro pastor. Es cierto que Jehová es el pastor, pero David dice: Jehová es mi pastor. O sea, de ambos lados, tanto del lado humano como del lado de Dios, de una persona como David que conocía a Dios, entienden y nos muestran en su palabra que la relación con Dios tiene que ser una relación personalizada. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios que nosotros conocemos, sabemos que es real, y es el único Dios verdadero. Y para Dios nosotros somos únicos, absolutamente únicos. No hay otro por quien Dios trabaje en forma individual. No es un Dios que trabaja en forma masiva. Dios trabaja en forma individual. Su atención es de enviar un ángel a cada uno de sus hijos. No un ángel cada 2, un ángel cada 3 o por grupo, no. Es un trabajo personalizado. A mí me encantó la imagen que puso Rosana, porque viendo esa imagen, ¿no es cierto?, del Señor Jesús o del ángel que tenemos al lado nuestro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, me tomé conciencia de que, no sé, me impactó muchísimo porque dije: yo soy un hijo de Dios. Muchas veces lo olvidamos, no lo recordamos, absorbido por las cosas del mundo. Y somos hijos de Dios y tenemos un Dios que está atento a nosotros, al lado nuestro en cada instante. Y envió un ángel que no conocemos su nombre para atender nuestras necesidades, para alentarnos, para animarnos, para fortalecernos, para acompañarnos, para cuidarnos, para protegernos. O sea, me impactó mucho, muchísimo, la verdad, y la guardé ya, la amplié, la guardé porque me ayuda a verla, no como una estampita, sino como recordar que somos hijos de Dios y que Dios está atento a mí, aunque yo pueda sentir muchas veces que no. Correcto. Porque los sentimientos son tan encontrados, son tan variables, nuestra naturaleza está tan corrompida que nos olvidamos de estas cosas y deberíamos tenerlas presentes. Así como Isaías 41:13 nos dice: yo soy tu Dios, yo debo aprender a decir que Jehová es mi pastor, pero eso va a depender de la relación que nosotros tengamos y le demos a Dios cada día. El deseado de toda la gente es un libro que siempre invito a que pueda ser un libro, no para leerlo, sino de cabecera, realmente un libro de cabecera. Dice en la página 446,
uno descubre al leer en las cartas que Dios nos envía, porque en realidad la Biblia es una carta de Dios a nosotros, contándonos del gran conflicto, contándonos de su amor, contándonos de su plan de salvación, de esa vía de escape que Él abrió a través de Cristo, a través del Espíritu Profecía. La página 446 del deseado de toda la gente, es aquí, en esta página, dice así: Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Generaliza. Es para todos. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. General, su pueblo. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10, 28 y 29. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. O sea, ahora habla a tu persona y a mi persona. El alma que se ha entregado a Cristo es más precioso ante sus ojos que el mundo entero. Vos, yo, somos más preciosos para Dios que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Y ahora, más claro que nunca. Por ti, por mí, Cristo hubiese hecho exactamente lo que hizo. Ese es el valor que Dios le pone a tu persona y a mi persona. Nosotros nos desvaloramos. Nosotros no nos valorizamos. Nosotros tenemos un tremendo problema por nuestra naturaleza pecaminosa. Correcto. Pero Dios nos eleva. Dios te invita a poder levantar la cabeza y levantarte de donde estés, porque para Dios sos lo más precioso que existe. Yo me acuerdo cuando falleció mi primera hija, el 25 de febrero del 2007, el dolor es tan grande, gracias que Dios de alguna manera pone bálsamo y esperanza y consuelo. Y aunque el dolor queda, yo siempre digo que es un puente que no se termina de cruzar hasta que Cristo regrese, hasta ese abrazo que se producirá con los que descansan. Un día, con mucha bronca, yo dije, ¿por qué no tuve 9 hijos más? Y de pronto me di cuenta enseguida, porque en esas 10 sillas iba a faltar una, y esa una era única. Somos únicos. Vos tenés 10 hijos, 3 hijos, 2 hijos, son diferentes. Cada uno es diferente. No hay un ser humano igual a otro, exactamente igual no lo hay. Somos como los cristales de copos de nieve. Todos diferentes, no hay uno solo igual. Todos tienen 6 lados, pero todos son diferentes. Es increíble. Nosotros somos totalmente diferentes para Dios, cada uno. Conocemos personas en el mundo, pero no hay dos exactamente iguales. Puede haber parecidos, pero no hay exactamente iguales. Cada uno tiene increíblemente una personalidad que lo identifica como fulano de tal. Tal es la grandeza del poder creador de Dios y tal es su amor que te atiende en forma personal. Y dice este libro también, cuando habla de la muerte de Cristo en el Calvario es el capítulo, dice, por ti, miren cómo el linaje de Juan, inspirada por Dios, se dirige a tu persona, a mi persona, al lector, porque es por vos solo que Cristo hubiese dado su vida. Por ti, consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti, saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas. El que hizo
temblar a los demonios y huir de la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vista devolvió la vida a los muertos, se ofrece, dice, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor, no dice a la humanidad, por amor a ti, y ahí podés ponerle tu nombre. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya, por causa mía, se hizo pecado. Dios se derrama en ternura al escribirnos de esta manera para mostrarnos cuán valiosos y cuán únicos y preciosos somos para Él. Sin embargo, nuestra naturaleza nos arrastra a un olvido naturalmente. Fíjense ustedes que ese Adán y Eva, que corrían esas tardecitas cuando el Señor los visitaba, en la tardecita, dice Elena Crejuá, y los visitaba para conversar con ellos, para visitarlos. Corrían con gozo y alegría para contarle las cosas que habían descubierto, preguntas que tenían, y así eran instruidos en la misma presencia del Señor. Sin embargo, cuando el pecado entró, lo primero que dijeron fue: tuvimos miedo. Nos escondimos porque tuvimos miedo de ti. ¿Cómo el pecado transformó al ser humano en un enemigo, en una enemistad con Dios? Por eso dice Isaías 25 que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. O sea, el pecado hizo un abismo entre nosotros y Dios, pero no entre Dios y nosotros. Alabado sea Dios por eso. Entre nosotros y Dios hizo un abismo, pero Dios colocó una escalera que Jacob vio en visión, donde subían y bajaban ángeles. Y esa escalera es Cristo, que une el cielo con la tierra, intentando unir a la tierra con el cielo, intentando unirte a ti, a mí, con Dios de vuelta. Sin embargo, arrastramos esa naturaleza que más de una vez nos hace olvidar que somos únicos para Dios, valiosos al punto tal que Cristo hubiese entregado su vida solamente por mí, cuando a mí no me interesa naturalmente Dios. No sé si se entiende. Cristo vino a sacrificarse, no por alguien que le clamó pidiendo ayuda desde la tierra porque tomó conciencia que su caso era perdido. No, ignorantes, desinteresados, sin importarnos, con una naturaleza que nos arrastraba a lo malo. Cristo ya había decidido antes, en las edades eternas, porque el amor de Dios no es un amor que nosotros podamos comprender, será el estudio de la eternidad. Pasarán los siglos de la eternidad y seguiremos increíblemente descubriendo más y más acerca del amor de Dios. Nunca se terminará, no entra en la cabeza eso, amigo y hermano. No entra en la cabeza. Porque 1000 años de estudio, 10.000 años de estudios, 1.000.000 de años de estudio, 100.000 trillones, no puede ser que en un momento no lleguemos a comprender la totalidad. Nunca, jamás se agotará en la investigación del amor de Dios. Démonos cuenta cuán lejos estamos. Y esa es como decía el pastor Treves, ¿no?, a quien yo aprecio tanto. Él decía, haciendo el gesto de quien tiene una gota en la mano: investigamos y profundizamos en esa gota y nos desvivimos investigando esa gota cuando delante tenemos un océano para investigar. La eternidad no alcanzará, nunca se acabará la comprensión del amor, del cual apenas, no sé si decir, lamemos o acariciamos o tocamos o nos acercamos. Es absolutamente increíble. Pero lo más maravilloso es poder ver cómo te ve Dios. Nosotros podemos verlo en forma distorsionada.
todavía aún hoy, porque tenemos naturaleza pecaminosa, porque nos asaltan los miedos, porque nos asaltan los temores, porque tenemos bajones, porque hay días que no queremos tener relación con Él, porque no nos sale naturalmente caminar de su mano, cometemos errores, vivimos pidiendo perdón, pero miren lo del otro lado, lo que Dios dice de ti y de mí. Para Dios somos únicos. Para Él sí nosotros somos únicos. Y eso es lo que yo quiero que veas en este día. Que tú y yo somos únicos para Dios. Y eso tiene que tocar nuestro corazón, porque no es lo que nosotros sentimos. Nosotros estamos desprogramados. Pero aquel que es la perfección, aquel que es Dios, me está diciendo: Eduardo, yo te amo. Eduardo, vos sos lo más precioso que existe para mí. No imagino el cielo sin tu presencia. Y eso tiene que traspasar el corazón. Tiene que movernos a dar una respuesta a ese amor. Porque en realidad la palabra de Dios es el mensaje de amor que cae sobre nosotros demandando una respuesta. ¿Cómo responderemos al amor de Dios? ¿Cómo devolveremos todo lo que el Señor expresa que siente por nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, tenemos que decidir y entender que la relación con Dios tiene que ver con una decisión de la voluntad. Por eso Romanos 12:1 nos dice que tengamos un culto racional o espiritual, que es lo mismo, racional y espiritual. La vida espiritual no se puede manejar por las emociones, por lo que yo siento o no siento. La vida espiritual se tiene que manejar por lo que Dios me dice que yo soy para Él. Eso es lo que yo soy, lo que Él dice que soy para Él. Y entonces tiene que haber una respuesta de amor. El amor es un principio, no es un sentimiento. Contiene sentimientos, pero es un principio. Yo decido amar. Y tenemos que decidir amar a Dios, poniendo a Dios en primer lugar todos los días. Mateo 6:33, buscad primeramente, no dice buscad con ganas, no dice eso, dice buscad. Tengas ganas, no tengas ganas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el Espíritu Santo va a ir obrando en tu vida y en mi vida un cambio muy lento, tan lento que si nos soltamos, volvemos a retroceder. El Enrique de White dice que la caída desde un barranco es un segundo. Ahora después volver a donde estábamos arriba lleva mucho tiempo. Hermano, amigo, no descuides tu alimentación espiritual, tu relación con Dios. Subraya esos pasajes de la Biblia que te hablan en esta carta del amor de Dios que tiene por ti. Porque la Biblia la leemos en forma personal. Cuando Dios me habla a mí. Cuando yo leo Jeremías 29:11 me dice: Eduardo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien, Eduardo, no de mal, para darte el fin que vos, Eduardo, esperás. Así se lee la Biblia. Esa es la carta que Dios me manda a mí. Y sin embargo, esa carta muchas veces está allí en el comedor, en el mueble, llena de tierra. Amigo, hermano, yo te invito a que cada día decidas, no vas a tener ganas, decidas. Camino a Cristo, página 47. Lo que necesitamos comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esa es la que gobierna en el hombre, en el ser humano, el poder de decidir. Decide cada día relacionarte con Dios. Deja que tu corazón sea lleno de las bonitas y preciosas palabras de amor que Dios derrama sobre ti. Abre la Biblia aunque no tenga ganas. Haz el esfuerzo. Será el mejor esfuerzo que harás en este mundo. Poner a Dios en primer lugar. Y entonces podrás ir descubriendo de a poco.
con una naturaleza pecaminosa y naturalmente sin deseo de buscar a Dios, pero comprenderás. Y es como dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos atrae como una fuerza poderosa, pero si no abrís su palabra, si no lees su carta, no hay ninguna fuerza que te atraiga hacia Cristo. El enemigo lo sabe, por eso lo que trata de hacer en tu vida es esto. ¿Se entiende? No permitas eso en tu vida. Dios no permitió que el pecado, que la naturaleza pecaminosa toque tu voluntad. Tu voluntad es tuya y Dios te la pide para poder hacer de ti un nuevo ser y tengas gozo, alegría, no siempre, porque no siempre lo tenemos. Hay una lucha, hay una pulseada entre nuestra naturaleza y lo que Dios quiere hacer. Pero aunque 7 veces te caigas, 7 veces te vas a levantar. Y el Señor te sostendrá siempre, porque el justo puede caer, pero se vuelve a levantar. Y el que persevere de esta manera hasta el fin, ese, dice Cristo, será salvo. ¿Por qué? Porque Él se acuerda que vos y yo somos polvo, no somos nada. Pero sí tenemos que tomar la decisión de darle el primer lugar a Dios y el principal lugar en cada momento, y Dios nos irá acariciando para llenar nuestros preciosos pasajes que nos muestran cuánto valemos para Dios. Quizás tú te mires al espejo, quizás tu autoestima esté tirada por el piso, quizás te digan que no valés, pero para Dios no es así. Entonces, querido hermano, querido amigo, te invito a que decidas cada día darle lugar a Dios para que Él te enamore, para que Él llene tu corazón y para que puedas descubrir que para Dios, tú y yo somos únicos. Vamos a orar. Padre, gracias por tus palabras, gracias por tu carta de amor, gracias porque tú nos hablas con tanto amor y delicadeza. Gracias por la luz del Espíritu de profecía tan claro y precioso, Señor. Oh Dios, ayúdanos a buscarte cada día, a decidir buscarte cada día, porque sin ti no somos absolutamente nada. Padre, que al abrir tu palabra, al abrir el Espíritu de profecía, tú nos enamores de ti. Como dice el apóstol, el amor de Cristo nos subyugue, nos gane, nos atraiga, nos acerque a ti cada día. Y podamos recordar que somos hijos del Rey Celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Eduardo. Nos has apuntado la mejor decisión. Somos únicos y especiales. Y cuando nos sentimos amados, buscamos a Dios en primer lugar. Es una decisión. Gracias, Eduardo. Recibe un abrazo de nuestra parte. Y bueno, vamos a pasar a nuestra segunda parte. No se vayan porque hay una doble porción en esta mañana y la segunda parte lo trae nuestro querido pastor José López con el tema Vivir con Cristo, mentalidad celestial. Acabemos con lo terrenal con una buena introducción. Adelante, pastor, el tiempo es suyo. Bueno, ¿ven al pastor López ustedes? No, yo estoy con el celular, Roxana, así que no veo a nadie. Déjenme. Creo que comuniqué todos que teníamos. Vamos a poner una música y voy a llamar al pastor.
Déjeme llamar al pastor un ratito. Los brazos de mi Jesús seré, en su amoroso pecho siempre reposaré. Se puesto yo en refugio en tempestad. Está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano y me da temor. Nuestra fuerza, nuestra almohada, la tribulación, consolación en el dolor. Sobre todo entendimiento, del Salvador, el su amor, siempre me desnudó. Los brazos de mi Jesús seré, amoroso pecho siempre reposaré. Por sus alas mi alma estará, salva, segura por ser. Bueno, qué bueno es estar congregados juntos y vamos a pasar entonces a esta parte del estudio de la lección de la escuela sabática. Y el día de hoy tenemos a nuestro querido pastor José López Mendoza con la introducción de la lección 11, Vivir con Cristo, mentalidad celestial, y acabemos con lo terrenal. Adelante, pastor José López, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es placer siempre el poder compartir la palabra de Dios y vamos a invitar al Señor que nos acompañe y que Él pueda estar con nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias por darnos la vida en este nuevo día. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Abre nuestra mente para que podamos comprender tu palabra que vamos a estudiar y pueda ser aplicada a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame compartir pantalla.
Esta parte de nuestra lección que vamos a estudiar esta semana es una aplicación de la parte teológica que hemos estado estudiando. Ahora viene una parte práctica que tenemos que aplicarla a nuestra vida, contextualizar a nuestro tiempo. Dice el versículo de memoria, y sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:14. Vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3:1-7. Pablo analiza las características de una auténtica vida cristiana. Hace hincapié en el creyente, en la unión del creyente con Cristo. Esa unión significa que el cristiano participa de la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús. Inmediatamente que nosotros vemos esto, pensamos en el bautismo, porque el bautismo, según Romanos el capítulo 6, representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y quienes hemos aceptado a Jesús a través del bautismo, entonces podemos entender la enseñanza espiritual que este símbolo significa. El apóstol sugiere que la vida de un verdadero creyente es en cierto sentido una repetición de la misión de Jesús. Como seguidores de Jesús, debemos pues caminar como Él lo hizo. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, resucitamos con Él y nos hemos sentado con Él en los lugares celestiales. Por lo tanto, nuestra mente cambia. Ya no piensa en las cosas terrenales. Ahora Cristo está en su mente, llenando la fuente de sus pensamientos. La lección de esta semana destaca dos temas principales. El verdadero cristiano reemplaza la mentalidad terrenal por una celestial. Y en segundo lugar, el creyente genuino exhibe la nueva vida en Cristo. Es decir, necesitamos nosotros que podamos tener la oportunidad de vivir lo que creemos. Eso es muy importante. Vayamos a ver qué es la mentalidad celestial. ¿Cómo es que debemos entender esto de la mentalidad celestial? ¿Qué condición es necesaria para tener una mentalidad celestial? Solo es posible acercarse al cielo en virtud del milagro de la gracia, por el cual morimos y resucitamos con Cristo. Naturalmente, esto figuradamente a través del bautismo. Ciertamente, hay muchas cosas en la vida cristiana que no tienen explicación. ¿Cómo alguien puede morir y resucitar sin haber dejado de existir literalmente? Hay muchas cosas que no tienen sentido para la mente natural, que no está dirigida por el Espíritu Santo. Pero la muerte al pecado y la resurrección con Cristo son realidades genuinas para quienes tienen una mente espiritual, porque han recibido un nuevo corazón.
Como afirma un conocido himno, me preguntas, ¿cómo sé que Él vive? Y la respuesta es, porque vive dentro de mi corazón. Pero esa vida, para mantenerse viva, necesita ser alimentada diariamente. Cada día debemos buscar las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús. Nuestra vida eterna está a salvo, escondida con Cristo en Dios. La pregunta es, ¿dónde están normalmente tus pensamientos? ¿Arriba o abajo? Si están abajo, ¿cómo puedes cambiar su ubicación? Necesitamos que nuestros pensamientos estén siempre arriba. Por eso, el día de hoy dice, acabemos con lo terrenal. ¿Y cómo experimentamos lo que significa estar muertos al yo y a lo terrenal y vivos para las cosas de arriba? Esto es fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia diaria. Solamente podemos dar muerte a las cosas terrenales, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, etcétera. Solo porque hemos resucitado con Cristo y disponemos de su vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas de nuestras mentes y vidas. Parece que a nuestro pastor se le fue la internet. A ver, que pienso que soy yo. Parece que No, yo tampoco lo escucho, Roxana. Ahí está. fuimos arrebatados sin Ahí está. querer. Ok. Decíamos que Dios respeta nuestro libre albedrío. Y cuando hablamos de la ira de Dios, específicamente está hablando de que Dios deja a una persona que siga con la elección que ha hecho. Por eso usa esta palabra griega también que se encuentra en Colosenses 3:5, específicamente con las personas que satisfacen la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. En otras palabras, cada uno de nosotros está facultado para poder decidir. Y esa decisión es algo que Dios permite que cada uno de nosotros pueda ejercer. Elegir. Cada uno de nosotros podemos elegir. Por eso necesitamos tener dentro de nuestro corazón
a Cristo para que podamos acabar con lo terrenal. ¿En qué sentido deshonran sus cuerpos? Con sus elecciones. Perdón. En primer lugar, porque se niegan a reconocer al Creador, pero también a causa de pasiones vergonzosas. Dice la palabra de Dios, aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias, hombres con hombres. ¿Qué significa la expresión hagan morir en ustedes lo terrenal? Esto es algo extraordinario que el Señor hace en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos a Cristo y renunciamos a nuestras elecciones, decidimos seguir el camino del Señor. Miren lo que dice Elena de White. Cultivad sentimientos bondadosos, tiernos y comprensivos. Y no los llaméis debilidad, porque son los atributos del carácter de Cristo. Cuidad vuestra influencia, que sea de un carácter tan puro y fragante que nunca os avergoncéis de que se reproduzcan los demás. Como las gotas de agua conforman un río, así las pequeñas cosas conforman la vida. La vida es un río pacífico, tranquilo y agradable, o es un río turbulento que siempre arroja lodo y suciedad. En esta vida podéis someteros a la disciplina del Espíritu Santo. Mediante la santificación del Espíritu, creceréis cada vez más a la semejanza de Cristo. En algún lugar leí este pensamiento. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharéis un hábito. Siembra un hábito y cosecharéis un destino. Todo a partir de nuestros pensamientos. ¿Qué llena tu mente? ¿Qué pensamientos llenas tu mente? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que contemplas? ¿Qué es lo que escuchas? Ese río comienza como gotas de agua. Esas pequeñas cosas que conforman la vida. Y el resultado es un río tranquilo, pacífico y agradable, o es un río turbulento que siempre arroja lodo y suciedad. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Si el anhelo de tu vida es compartir, es depender del Señor, entonces tu vida reflejará eso, porque tus pensamientos están en Cristo, en las cosas celestiales. Eso es el secreto que el apóstol Pablo nos dice. El ego, necesitamos renunciar al ego todos los días. Como decía el apóstol Pablo, os aseguro, por la gloria de Dios, que cada día muero. Cuando tú decides abrir tu mente a Cristo, a su palabra cada día, estás haciendo morir lo terrenal.
Y esta es una experiencia diaria, permanente. No es una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida nos bautizamos. Pero el renunciar a nuestro ego y aceptar la voluntad del Señor es una experiencia permanentemente, diariamente. Sin la ayuda del Señor, nosotros estaremos perdidos. Necesitamos diariamente de Cristo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. Tómanos en tus manos, toma nuestra mente. Hoy decidimos por Cristo. Hoy queremos que tú llenes nuestra mente. Llena nuestra vida de tu Espíritu y guíanos en la senda de tu palabra y de tu voluntad. Sé propicio a cada uno de tus hijos en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor José. Gracias. Recibe un abrazo nuestro. Gracias por darnos tremenda introducción a la lección de esta semana, lección 11. Maravillosa lección, una lección práctica como lo acabamos de escuchar. Así que la práctica es que hoy nos vistamos de amor. Y qué hermoso vestido, porque ese vestido solamente lo prepara Dios para cada uno de nosotros. Así que enamorados de Él, salgamos hoy día y todo lo que hagamos, lo hagamos intencionalmente, pensando en que nuestro vestido está lleno de su infinito amor. Abrazo grande para todos. Y nos encontramos esta noche en el aposento alto al estudio de la lección de la escritura, de la palabra de Dios. O si necesitas ayuda con ella, puedes conectarte esta noche. Un abrazo grande para ti. Saludos, Pastor, a María Cecilia. Un abrazo grande para cada uno. Un abrazo. Bendiciones para todos. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana.